No me toques, Terrano, siseó la emperatriz Azur, su voz apenas audible a través de sus labios manchados de sangre. Lo tienes prohibido. El humo se arremolinaba sobre la desolación del Valle de Carvos. Lo que una vez fue un paraíso verde, ahora se había transformado en un apocalíptico cuadro de destrucción. El hedor acre del acero sintético quemado se mezclaba con el sabor cobrizo de la sangre, tanto carmesí como cobalto, que empapaba la tierra calcinada. La emperatriz Nilara Simbex yacía desparramada entre los escombros. Su forma, antes magnífica, reducida a una figura rota contra el páramo. Sus elegantes extremidades, conocidas en todo el imperio azurano por su grácil poder, ahora estaban torcidas en ángulos grotescos que delataban heridas graves. La piel real de color azur, normalmente luminiscente con patrones bioluminiscentes que reflejaban su estado de ánimo y estatus, ahora parecía opaca y manchada de suciedad y regueros de un fluido índigo. Su sangre vital goteaba de múltiples heridas por todo su cuerpo. Cada respiración dificultosa enviaba espasmos de dolor a través de su destrozada caja torácica, un sombrío recordatorio de lo bajo que había caído en apenas unas horas. Los ojos opalescentes de Nilara, famosos por su penetrante intensidad que podía hacer estremecer a los guerreros más curtidos, ahora parpadeaban débilmente mientras observaba lo que quedaba de su otrora orgullosa fuerza de batalla. La legión azurana, temida en 3 cuadrantes galácticos, se había desmoronado bajo el implacable asalto del dominio Ricari. Uno por uno, sus guardias de élite habían caído o huido, su legendaria lealtad evaporándose al enfrentarse a una aniquilación segura. El inquietante silencio que siguió a la batalla se sentía más opresivo que las estruendosas explosiones que la habían precedido. A lo lejos, ráfagas esporádicas de armas de energía todavía iluminaban el horizonte. Pero aquí, en este rincón olvidado de devastación, Nilara estaba completamente sola. Intentó levantarse, una afirmación refleja de la dignidad imperial inculcada a través de siglos de gobierno, pero su cuerpo la traicionó. Los músculos gritaron en rebelión. Las heridas internas enviaron relámpagos de agonía a través de su sistema nervioso, y se desplomó de nuevo sobre el suelo empapado de sangre. El movimiento desprendió su tocado ceremonial, la corona de Azuran, que rodó hasta la tierra a su lado. Sus cristales brillantes, que una vez pulsaron con la conciencia colectiva de sus ancestros, ahora yacían inertes y sin vida. Sin embargo, a pesar de esta derrota absoluta, algo inflexible permanecía en la mirada de Nilara. Más allá del mero instinto de supervivencia, acechaba una resolución más profunda. El antiguo orgullo de un linaje que se remontaba milenios. Un voto tácito de que, mientras respirara, el imperio no caería de verdad. A medida que los minutos se convertían en horas, esa resolución comenzó a flaquear. Ningún rescate se materializó de los restos dispersos de su flota. El implante de comunicación incrustado en su muñeca permanecía en silencio, su conexión cuántica cortada. El amargo sabor del abandono inundó su boca, más cáustico que la sangre que tosía ocasionalmente. ¿Es así como concluyen 9 siglos de gobierno Simbex? Susurró al cielo indiferente. No con una gloriosa trascendencia, sino sola en un campo de batalla olvidado. Nilara se obligó a estabilizar su respiración, convocando lo que quedaba de su dignidad. Si la muerte la buscaba hoy, la encontraría como correspondía a una emperatriz de Azuran, con ojos firmes y una compostura inquebrantable. Sin embargo, bajo la fachada imperial, bajo capas de orgullo y estoicismo, una pequeña voz persistía. Quizás el destino aún no había terminado con ella. Quizás algo inesperado se materializaría para alterar esta conclusión aparentemente inevitable. A través del humo y la ceniza arremolinados, una figura se materializó como un espectro de la mitología antigua. Sus movimientos eran medidos y deliberados, sus botas apenas hacían ruido contra el suelo cubierto de escombros. Humano, inconfundiblemente, aunque llamarlo ordinario sería un grave error. Su rostro curtido contaba historias de innumerables conflictos en mundos desesperados. Unos ojos que habían presenciado demasiada muerte permanecían alerta, escaneando los alrededores con una eficiencia entrenada. Llevaba una armadura de combate sin insignias, sin lealtad a ninguna fuerza militar reconocida. Un mercenario, quizás,
o un desertor que había encontrado su propio camino a través del caos de la guerra interestelar. Las armas enfundadas a su costado mostraban signos de uso extensivo, pero de un mantenimiento impecable. Este era un hombre que sobrevivía por habilidad, no por suerte. Garrett Wolf se detuvo cuando la vio entre los restos. Inicialmente, parecía solo otra víctima entre miles, pero algo lo atrajo. Un reconocimiento inconsciente de su importancia, tal vez. Al acercarse, notó el sutil subir y bajar de su pecho, el ocasional espasmo de sus dedos alargados. Estaba viva, aunque apenas. De cerca, su naturaleza alienígena se hizo sorprendentemente evidente. La piel azul con sus tenues patrones luminiscentes, las extremidades alargadas que sugerían tanto velocidad depredadora como gracia real, la delicada estructura facial que de alguna manera transmitía tanto fragilidad como una fuerza imperiosa. Lo más impactante eran sus ojos, orbes opalescentes que, incluso nublados por el dolor, contenían algo antiguo y poderoso. Por un momento, Garrett dudó. Cada instinto, perfeccionado a través de años de combate, le urgía a ser cauteloso. Esta no era su lucha. Ella no era de su especie. Ayudarla podría acarrear complicaciones que no podía permitirse, o, peor aún, represalias de la fuerza que la hubiera dejado en ese estado. Sin embargo, al observarla más de cerca, notó cómo sus dedos se estiraban ligeramente hacia afuera, un gesto inconsciente que casi parecía un intento de alcanzar algo. Algo cambió en su percepción, el reconocimiento de otro ser luchando por sobrevivir contra probabilidades imposibles. Había visto demasiada muerte, participado en demasiada destrucción. Quizás esta vez podría elegir de forma diferente. Arrodillándose a su lado, Garrett evaluó sus heridas con el ojo experto de alguien que había remendado innumerables heridas de batalla, tanto propias como ajenas. El daño era extenso. Múltiples laceraciones que supuraban un fluido índigo, extremidades en ángulos antinaturales que sugerían fracturas compuestas, un pecho que se elevaba de forma irregular, indicando daño pulmonar. «Necesitas atención médica», murmuró, más para sí mismo que para ella, mientras alcanzaba el botiquín de campo asegurado en su cinturón. «Tienes prohibido tocarme», graznó ella de repente, sobresaltándolo tanto por la fuerza como por la autoridad que su debilitada voz de alguna manera transmitía. «Terrano». Garrett se congeló, su mano suspendida a centímetros de su hombro. Sostuvo su mirada con firmeza, sin intimidarse ni disuadirse. En sus ojos, reconoció el miedo enmascarado por el desafío. La vulnerabilidad oculta bajo una orden imperial. Había visto esa mirada antes. En los ojos de orgullosos guerreros enfrentando su mortalidad, en comandantes viendo cómo sus estrategias se desmoronaban. «Mire», dijo finalmente, su voz firme pero no cruel. «Entiendo el orgullo. Respeto los límites. Pero se está desangrando. Y tengo suministros que podrían mantenerla viva. Es su elección, dignidad o supervivencia». Sus ojos iridiscentes se entrecerraron ligeramente, estudiándolo con una intensidad que parecía escudriñar más allá de la mera apariencia física. Durante varios latidos, ninguno habló, el conflicto tácito entre ellos tan palpable como el humo que flotaba en el aire. Luego, casi imperceptiblemente, ella cerró los ojos e inclinó la cabeza en lo que él interpretó como un renuente asentimiento. Con cuidadosa precisión, Garrett comenzó a tratar sus heridas, aplicando presión en las hemorragias más graves y administrando coagulantes infundidos con nanites de su botiquín. Sus movimientos eran metódicos pero suaves, consciente de no causar dolor adicional. Mientras trabajaba, notó intrincados patrones grabados en su piel azul. No meras decoraciones, sino un complejo lenguaje de símbolos que parecía contar una historia de linaje y poder. «¿Por qué?», preguntó ella de repente, su voz más fuerte, pero tensa tanto por el dolor como por la confusión. «Este conflicto no es tuyo. No soy tu aliada. ¿Qué buscas ganar? ¿Terrano?». Garrett se detuvo, considerando su pregunta con la seriedad que merecía. No era la primera vez que le pedían que justificara un acto de misericordia en un universo despiadado. «Quizás he visto suficiente muerte», respondió con honestidad. «Quizás estoy cansado de ver mundos arder y especies exterminarse unas a otras por territorio,
ideología o recursos que no significarán nada en 1000 años. Aplicó un parche de piel sintética en una herida particularmente profunda en su abdomen. O quizás soy lo suficientemente contrario como para salvar a alguien cuando todos los demás decidieron que debía morir. Nilara estudió su rostro, buscando engaño pero encontrando solo una fatigada determinación. Humanos, murmuró, una compleja mezcla de desdén y desconcierto coloreando su tono. Son criaturas paradójicas. Hacen la guerra con una ferocidad inigualable, pero demuestran una compasión que desafía la lógica evolutiva. Contenemos multitudes, replicó Garrett con una sombría sonrisa. Igual que tu gente, me atrevería a decir. Su expresión se endureció. No sabes nada de mi gente. Sé que te abandonaron aquí para que murieras, contraatacó él, encontrando su mirada directamente. Eso me dice algo. La verdad de sus palabras la golpeó como un golpe físico. Se apartó, reacia a dejarle presenciar la emoción cruda que amenazaba con romper su compostura cuidadosamente mantenida. Durante siglos, había gobernado a través de una combinación de asombro y miedo, exigiendo lealtad absoluta sin ofrecer confianza a cambio. Ahora, abandonada y rota, las consecuencias de ese enfoque yacían desnudas ante ella. Me seguían porque me temían, admitió, su voz apenas audible. No porque me amaran. Y ahora, se interrumpió, la conclusión tácita suspendida entre ellos. Garrett frunció el ceño, sus manos deteniendo momentáneamente su trabajo. El miedo puede controlar a los soldados por un tiempo, observó en voz baja. Pero no los inspira a sacrificarse. No los hace mantener su posición cuando todo se desmorona. Reanudó el vendaje de una herida en su hombro. Quizás por eso huyeron. Quizás nunca creyeron en ti. Solo temían lo que pasaría si no obedecían. La mandíbula de Nilara se tensó, sus ojos opalescentes brillando con una ira momentánea ante su presunción. Sin embargo, no podía descartar sus palabras. Coincidían demasiado perfectamente con las dudas que habían comenzado a roer su conciencia. ¿Había confundido obediencia con lealtad? Su reinado, con toda su expansión y gloria, ¿había sido construido sobre cimientos de arena en lugar de piedra? ¿Qué querrías que hiciera?, preguntó, una inesperada vulnerabilidad entretejiéndose en su tono imperial. ¿Abandonar siglos de tradición? ¿Fingir afecto por seres que existen para servir al propósito del imperio? No, replicó Garrett con firmeza. Pero quizás empezar a cuestionar por qué te abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Quizás dejar de culparlos y empezar a preguntarte qué tipo de líder inspira a la gente a quedarse y luchar incluso cuando la derrota parece segura. Su evaluación directa la hirió más profundamente que cualquier herida física. Por un momento, ninguno habló, la tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Luego, casi imperceptiblemente, Nilara asintió, no en acuerdo, quizás, sino en reconocimiento de que sus palabras contenían una verdad que necesitaba examinar. Mientras Garrett terminaba de tratar las peores de sus heridas, un frágil entendimiento comenzó a formarse entre ellos. La confianza seguía siendo distante, pero el respeto mutuo había echado raíces. Un puente tentativo a través de la vasta división de especies y circunstancias. ¿Puedes caminar?, preguntó, inspeccionando sus extremidades entablilladas con preocupación profesional. Nilara intentó levantarse, apretando los dientes contra el dolor abrasador. Sus piernas cedieron de inmediato, forzándola a reconocer una humillante verdad. Todavía no, admitió a regañadientes. Garrett asintió, calculando ya sus limitadas opciones. Entonces te llevaré. Necesitamos encontrar refugio antes del anochecer. Este campo de batalla atraerá a carroñeros, tanto mecánicos como biológicos. Antes de que pudiera protestar, él la levantó cuidadosamente en sus brazos, consciente de sus heridas. Nilara se tensó al contacto. Siglos de protocolo imperial gritaban contra tal familiaridad de una especie inferior. Sin embargo, la necesidad superó a la tradición, y se encontró aceptando a regañadientes su ayuda. Mi corona, dijo de repente, señalando débilmente hacia el ornamentado tocado que yacía olvidado en la tierra. No puedo dejarla. Garrett dudó,
Luego recuperó cuidadosamente el artefacto, asegurándolo en su cinturón. Prioridades, murmuró. Primero la supervivencia, luego recuperar tu corona. Tanto literal como figuradamente. Mientras dejaban atrás el campo de batalla, Nilara se encontró enfrentando un futuro incierto por primera vez en su existencia de siglos. Su imperio podría estar desmoronándose, su autoridad hecha jirones, pero algo nuevo e indefinido había comenzado a tomar forma. Una posibilidad nacida de la más improbable de las alianzas. El viaje que tenían por delante los pondría a prueba a ambos de formas que ninguno podía anticipar. El aguacero implacable transformó el ya traicionero paisaje en una pesadillesca carrera de obstáculos. El barro se adhería a las botas de Garrett como pesas orgánicas. Cada paso requería el doble de esfuerzo que el anterior. Llevando a la emperatriz Nilara Simbex, navegaba a través del terreno resbaladizo por la lluvia con sombría determinación, sus músculos gritando en protesta contra el prolongado esfuerzo. «Deberías dejarme», dijo Nilara, su voz apenas audible por encima del martilleo de la lluvia. A pesar de su estado debilitado, el orgullo imperial coloreaba su tono. «Eso no va a pasar», replicó Garrett entre dientes, ajustando su agarre mientras esquivaba un socavón parcialmente oculto. «Empezamos esto juntos. Lo terminaremos juntos». Cada pocos minutos, se detenía brevemente, usando cualquier escaso refugio que se presentara, una formación rocosa saliente, el hueco de una estructura de acero sintético caída, para recuperar el aliento y comprobar el estado de Nilara. Los vendajes infundidos con nanites que había aplicado antes brillaban débilmente con bioluminiscencia mientras trabajaban para acelerar su curación. Pero el proceso era dolorosamente lento. Su piel azul, normalmente vibrante con patrones de luz, ahora pulsaba erráticamente, reflejando sus inestables signos vitales. En la creciente oscuridad, estos pulsos de luz servían como su principal iluminación, proyectando extrañas sombras azules sobre el paisaje bañado por la lluvia. Los truenos retumbaban en lo alto, profundos y amenazantes, mientras los relámpagos partían periódicamente el cielo, pintándolo todo momentáneamente con un crudo brillo blanco. Durante estos destellos, Garrett vislumbraba movimiento en la periferia de su visión. Figuras sombrías moviéndose entre formaciones rocosas distantes, observando, siguiendo. Era imposible determinar si eran amigos o enemigos. «Tenemos compañía», murmuró, cambiando instintivamente para interponer su cuerpo entre Nilara y la amenaza potencial. «Los veo», respondió ella, sus ojos opalescentes siguiendo el movimiento con sorprendente claridad a pesar de sus heridas. «Carroñeros, quizás. O exploradores Ricari. O tu gente», sugirió Garrett, aunque sin mucha convicción. Una risa amarga escapó de sus labios. «Mi gente tomó su decisión cuando abandonaron a su emperatriz en el campo de batalla». La lluvia se intensificó, cortinas de agua reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Garrett siguió adelante, su mente táctica evaluando y descartando opciones con una eficiencia entrenada. Necesitaban refugio, no solo de los elementos, sino de cualquier ojo que siguiera su progreso a través de la tormenta. Nilara temblaba contra él, su temperatura corporal fluctuando peligrosamente. La sangre azul que se filtraba a través de sus vendajes se mezclaba con el agua de lluvia, creando patrones fantasmales mientras corría por su piel. Su respiración se había vuelto más dificultosa, cada inhalación una lucha contra la herida y el agotamiento. «Quédate conmigo, emperatriz», instó Garrett, la preocupación evidente bajo su comportamiento profesional. «Concéntrate en mi voz». Hizo un sonido que podría haber sido reconocimiento o burla. Era imposible saberlo, pero pareció recuperarse ligeramente, sus ojos enfocándose con renovada determinación. «Ahí», susurró de repente, señalando débilmente hacia lo que parecía ser una formación natural en la ladera de la colina. «Un sistema de cuevas. Mi gente las usó durante la primera incursión Ricari». Garrett alteró el rumbo de inmediato, dirigiéndose hacia la ubicación indicada. La entrada de la cueva estaba bien oculta, parcialmente cubierta por vegetación nativa que se había adaptado al duro entorno. Dentro, el aire era más fresco pero seco. El sonido de la lluvia disminuyó a un tamborileo distante. Usando la iluminación de su muñequera táctica,
Garrett examinó su santuario temporal. La cueva se extendía más profundamente de lo que parecía al principio, ramificándose en múltiples cámaras. Marcas antiguas adornaban las paredes, no rasguños al azar, sino símbolos deliberados que recordaban a los grabados en la piel de Nilara. Tu gente ha estado aquí antes, observó, dejándola suavemente sobre una superficie relativamente plana. La mirada de Nilara recorrió los símbolos, el reconocimiento parpadeando en sus rasgos. Este fue un puesto de avanzada durante las guerras ancestrales, mucho antes de la unificación de las casas asuranas. Su voz llevaba una extraña mezcla de reverencia y melancolía. Mis progenitores se refugiaron aquí cuando las 3 lunas se alinearon y trajeron las grandes tormentas. Garrett se ocupó de asuntos prácticos: asegurar la entrada, revisar sus suministros, crear una pequeña fuente de calor que no atrajera la atención. Mientras tanto, mantenía sus sentidos alerta ante cualquier señal de sus misteriosos seguidores. Deberíamos estar a salvo aquí por unas horas, dijo finalmente, arrodillándose junto a Nilara para revisar sus heridas. Tiempo suficiente para que descanses y para que esos nanites hagan más de su trabajo. Mientras retiraba con cuidado los vendajes saturados para aplicar unos nuevos, Nilara lo estudió con una inesperada intensidad. Nunca me dijiste tu designación, Terrano, dijo. Garrett, respondió él, concentrado en limpiar una laceración particularmente desagradable. Garrett Wolf. No es una designación militar, observó ella. No he sido militar desde hace mucho tiempo, respondió él, su tono dejando claro que el tema no estaba abierto a discusión. Para su sorpresa, ella no insistió. En cambio, dijo: yo soy Nilara Simbex, 16ª emperatriz del colectivo asurano, soberana de los sistemas triespirales, voz de la conciencia ancestral. Una pausa, luego con amarga ironía: «¿O lo era?». Garrett la miró directamente a los ojos. Los títulos son solo palabras, emperatriz. No definen lo que eres cuando todo lo demás ha sido despojado. ¿Y qué soy sin ellos, Garrett Wolf?, desafió, una genuina incertidumbre bajo su porte imperial. Él consideró su pregunta seriamente. No lo sé todavía, admitió. Eso es algo que tendrás que descubrir. Pero sospecho que hay más en ti que tocados ceremoniales y apelativos elegantes. Siguió un tenso silencio, roto solo por el lejano retumbar de los truenos y el suave siseo de los nanites médicos activándose en los vendajes nuevos. Cuando Nilara volvió a hablar, su voz había perdido parte de su filo. Mi gente, comenzó, luego se corrigió. Los asuranos no siempre fuimos como nos ves ahora. Antes del colectivo, antes del imperio, éramos nómadas. Seguíamos las migraciones celestiales, vivíamos en armonía con los ciclos cósmicos. Sus ojos se volvieron distantes, recordando historias aprendidas durante sus siglos de formación. Luego vino el primer contacto con forasteros. Trajeron tecnología más allá de nuestra comprensión. Algunos vieron una oportunidad, otros una amenaza. Déjame adivinar, interrumpió Garrett. Siguió la guerra. Guerra civil, confirmó ella sombríamente. Hermano contra hermana, casa contra casa. Los tradicionalistas lucharon para preservar nuestras antiguas costumbres. Los progresistas abrazaron el conocimiento forastero, creyendo que era nuestro destino expandirnos más allá de nuestro sistema natal. Y tus ancestros lideraron a los progresistas, supuso Garrett. Los labios de Nilara se curvaron en una leve sonrisa. No. Mi progenitor, Teaxin Simbex, fue el más grande de los tradicionalistas. Luchó con ferocidad para preservar nuestro aislamiento. Su expresión se complicó. Hasta el día en que presenció cómo su compañera y su descendencia eran masacradas por casas rivales. Ese día abrazó las mismas tecnologías a las que se había opuesto, no por progreso, sino por venganza. Garrett escuchó en silencio, la comprensión amaneciendo en sus ojos. La historia de las especies a través de la galaxia mostraba similitudes notables. Ciclos de violencia, venganza, expansión y eventual decadencia. Unificó las casas a través del miedo, continuó Nilara, su voz hueca. Estableció el colectivo con él mismo como gobernante supremo.
Cada emperador o emperatriz sucesivo siguió su ejemplo, expandiendo nuestro alcance, exigiendo obediencia absoluta. Encontró la mirada de Garrett directamente. Fui criada para creer que esto era fuerza, que la compasión era debilidad, que el miedo era el único motivador confiable. ¿Y ahora? Incitó Garrett suavemente. Sus ojos opalescentes reflejaban la tenue luz como lunas fracturadas. Ahora yazgo herida en una cueva, abandonada por súbditos que me temían pero nunca me amaron, dependiendo de un extraño terrano que no me debe nada. Una risa amarga escapó de ella. Quizás el universo tiene sentido del humor. Después de todo. Antes de que Garrett pudiera responder, un sonido desde la entrada de la cueva los puso a ambos en alerta. Se movió rápidamente, desenfundando su arma y posicionándose entre Nilara y la amenaza potencial. Unas siluetas aparecieron en la boca de la cueva, formas alargadas, inconfundiblemente azuranas, recortadas por los ocasionales destellos de los relámpagos. Llevaban armas, pero las sostenían en posiciones neutrales, ni amenazantes ni del todo pacíficas. Emperatriz Simbex, llamó una voz melódica, hablando en el complejo lenguaje tonal de los azuranos. Hemos rastreado su biofirma a través de la tormenta. Nilara respondió en el mismo idioma, su autoridad imperial de alguna manera restaurada a pesar de su posición postrada. El intercambio continuó por varios momentos, la tensión evidente en cada sílaba. Finalmente, cambió al estándar galáctico para el beneficio de Garrett. Afirman ser leales que se separaron durante la batalla. Dicen que han estado buscando supervivientes. Su tono dejó claro que albergaba dudas. ¿Y les crees? Preguntó Garrett en voz baja, con el arma aún en ristre. Los ojos de Nilara se entrecerraron mientras estudiaba a los recién llegados. Una vez, los habría ejecutado por la mera sugerencia de que perdieron a su emperatriz en el campo de batalla. Suspiró, haciendo una mueca por el dolor que la acción le causó. Pero quizás ese enfoque es lo que nos trajo aquí en primer lugar. Con un esfuerzo visible, se dirigió de nuevo al grupo azurano. Este humano me salvó la vida cuando mi propia guardia huyó. Está bajo mi protección. Bajen sus armas por completo si de verdad vienen como aliados. Un momento de vacilación. Luego, el líder azurano dio una orden. Las armas fueron bajadas, aunque no enfundadas. Un compromiso que reconocía la frágil confianza entre las partes. Nos escoltarán a su campamento, tradujo Nilara para Garrett. Aparentemente, algunas de nuestras fuerzas se reagruparon a varios kilómetros de aquí. Tienen instalaciones médicas. Hizo una pausa, luego añadió con una inesperada vulnerabilidad. Te dejo la decisión a ti. Podemos ir con ellos o continuar solos. Garrett evaluó la situación con deficiencia práctica. Nilara necesitaba atención médica adecuada, más allá de lo que su equipo de campo podía proporcionar. Sin embargo, confiar en estos azuranos significaba caminar potencialmente hacia una trampa. Usted decide, emperatriz, dijo finalmente. Es su gente. ¿Confía en ellos? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había pedido su confianza en lugar de exigir su orden? ¿Cuándo había sido la última vez que se le había requerido depositar su fe en otros en lugar de simplemente esperar obediencia? No lo sé, admitió, la honestidad costándole visiblemente. Pero creo que debo aprender a hacerlo si algo va a cambiar. Garrett asintió, comprendiendo el significado de su respuesta. Entonces vamos juntos. Enfundó su arma pero la mantuvo fácilmente accesible. A los azuranos que esperaban, les dijo en estándar galáctico, guíen el camino, pero sepan esto, no se aparta de mi vista. El líder azurano inclinó su cabeza alargada en reconocimiento. Otros dos se acercaron con una camilla hecha de materiales recuperados. Con movimientos cuidadosos, transfirieron a Nilara a ella, sus toques reverentes a pesar de su estado caído. Mientras se preparaban para partir, Garrett recuperó la corona de Azuran de donde la había guardado a salvo. Por un momento, sostuvo el ornamentado tocado, estudiando su intrincada construcción, cristal y metal entretejidos en patrones que parecían capturar luz de fuentes que no podía identificar. Su corona, emperatriz, dijo, ofreciéndosela.
Nilara miró el símbolo de su autoridad, las emociones luchando en sus rasgos. Luego, sorprendentemente, negó con la cabeza. Manténla a salvo por ahora, dijo en voz baja. Debo ganarme el derecho a llevarla de nuevo. Al salir de la cueva hacia la tormenta incesante, el pequeño grupo se movió con eficiencia decidida. Las figuras sombrías que los habían rastreado antes no se veían por ninguna parte, ya fuera disuadidas por el grupo más grande o quizás habiendo sido los mismos asuranos que ahora los escoltaban. La lluvia continuaba sin cesar, lavando la sangre, tanto azul como roja, de un campo de batalla que representaba el final de un capítulo, y quizás, el comienzo de otro. Entre el humano y los asuranos, entre la emperatriz y sus súbditos, se estaban formando conexiones tenues. Quedaba por ver si se fortalecerían o se harían añicos. El campamento asurano se extendía por un valle protegido, oculto de la vigilancia aérea por una combinación de formaciones rocosas naturales y tecnología de camuflaje avanzada. Lo que una vez fue un batallón imperial se había reducido a quizás 200 supervivientes, una fracción de su fuerza original, pero más de lo que Nilara se había atrevido a esperar. A medida que su grupo se acercaba, los murmullos se extendieron entre los asuranos reunidos. Muchos se inclinaron reflexivamente al ver a su emperatriz. Siglos de condicionamiento superando las circunstancias inusuales. Otros se quedaron paralizados, inseguros de cómo reaccionar ante su gobernante una vez invencible, ahora transportada en una camilla improvisada, dependiente de la ayuda de otros, incluido un humano. El oficial médico superior, un anciano asurano cuya piel azur se había desvanecido a un cerúleo pálido con la edad, se hizo cargo inmediatamente del cuidado de Nilara. Garrett observó cómo la transferían a sus instalaciones médicas, una serie de cápsulas interconectadas fabricadas con partes recuperadas de sus cruceros de batalla. Deberías dejar que te examinen a ti también, dijo Nilara antes de que se separaran, su tono convirtiéndolo más en una orden que en una sugerencia. Garrett negó con la cabeza. Estaré bien. Concéntrate en curarte. Dudó, luego añadió, no iré lejos. Por un momento, algo vulnerable parpadeó en sus ojos opalescentes, miedo quizás a que una vez fuera de su vista la abandonara, como los demás. Luego, su máscara imperial volvió a su lugar, y simplemente asintió antes de permitir que los oficiales médicos la llevaran adentro. Al quedarse solo, Garrett se dio cuenta agudamente del escrutinio dirigido hacia él. Los asuranos mantenían una distancia respetuosa, pero sus miradas suspicaces comunicaban volúmenes. Era una anomalía, un humano entre ellos, de alguna manera conectado a su emperatriz de formas que no podían comprender. Un alto guerrero asurano se acercó, su armadura ceremonial marcándolo como un oficial de alto rango. A diferencia de la mayoría de su especie, que se movía con gracia fluida, el andar de éste era rígido, favoreciendo su lado derecho, evidencia de una herida reciente. Soy el comandante Ptalox, anunció en un estándar galáctico con acento. Los exploradores dicen que salvaste a nuestra emperatriz cuando otros huyeron. Su tono sugería escepticismo en lugar de gratitud. Esa es una interpretación, respondió Garrett neutralmente, evaluando al comandante con cautela experta. ¿Por qué un humano se arriesgaría por una emperatriz asurana? Presionó Ptalox, yendo al corazón de su sospecha. ¿Qué buscas ganar? Era la misma pregunta que Nilara había hecho, aunque con una formulación considerablemente menos diplomática. Garrett consideró dar la misma respuesta, pero algo en la postura del comandante, la defensiva, la vergüenza apenas oculta, sugería que se necesitaba un enfoque diferente. Yo estaba allí, dijo Garrett simplemente. Cuando sus fuerzas se retiraron, cuando su emperatriz yacía abandonada en el campo de batalla, yo estaba allí. A veces eso es todo lo que se necesita. Estar presente cuando todos los demás se han ido. La púa dio en el blanco. Los patrones faciales de Ptalox pulsaron con emociones que Garrett no pudo interpretar del todo, pero la vergüenza y la ira estaban claramente entre ellas. No sabes nada de nuestras circunstancias, siseó el comandante. Los Ricari desataron armas que nunca habíamos encontrado. Nuestros escudos fallaron. Nuestras comunicaciones fueron interferidas. La estructura de mando colapsó. Y sin embargo, aquí están,
observó Garrett con calma. Reagrupados, organizados, aparentemente lo suficientemente funcionales como para enviar grupos de búsqueda. Se inclinó ligeramente más cerca. Pero no por su emperatriz. No hasta mucho más tarde. La mano de Ptalox cayó sobre su espada ceremonial, los dedos apretándose alrededor de la empuñadura. Por un momento, la violencia flotó en el aire entre ellos, a una sola palabra equivocada de estallar. «Comandante Ptalox», llamó una voz melódica. Ambos hombres se giraron para ver al anciano asurano que había estado tratando a Nilara. La emperatriz solicita la presencia del humano. La tensión se disipó, reemplazada por algo más complejo. Ptalox se hizo a un lado, aunque su mirada prometía que su conversación no había concluido. Dentro de la cápsula médica, la tecnología avanzada zumbaba con silenciosa eficiencia. Nilara yacía en una plataforma de diagnóstico especializada, rodeada de pantallas holográficas que mostraban sus datos biológicos. Su condición había mejorado visiblemente. Los tratamientos con nanites que Garrett había aplicado la habían estabilizado lo suficiente como para que los médicos asuranos comenzaran intervenciones más sofisticadas. «Déjenos», ordenó al personal médico, que obedeció de inmediato, saliendo de la cápsula con deficiencia práctica. Una vez a solas, la expresión imperiosa de Nilara se suavizó ligeramente. «Me dicen que tus tratamientos de campo me salvaron la vida», dijo. «La formulación de nanites que usaste fue particularmente efectiva en la fisiología asurana». Garrett se encogió de hombros, incómodo con la gratitud implícita. «Coincidencia afortunada. Esos nanites están diseñados para adaptarse a varios tipos de biología. Quizás», reconoció. «O quizás el universo tiene planes que no podemos prever». Señaló una plataforma de asiento cercana. «Has causado una impresión en mis oficiales restantes. El comandante Ptalox parece particularmente estimulado por tu presencia». Una sonrisa irónica torció los labios de Garrett. «Tuvimos una diferencia de opinión sobre las prioridades en el campo de batalla». «Me lo imagino». La expresión de Nilara se volvió seria. «Era mi comandante más leal. O eso creía. Sin embargo, incluso él se retiró cuando los Ricari desplegaron sus disruptores cuánticos». Hizo una pausa, estudiando a Garrett con una intensidad inquietante. «Hablaste de confianza antes, de inspiración en lugar de miedo. He estado considerando tus palabras». Garrett permaneció en silencio, sintiendo que ella necesitaba procesar sus pensamientos sin interrupción. «Durante siglos, goberné como me enseñaron, exigiendo obediencia absoluta, castigando el fracaso, viendo la compasión como una debilidad». Sus ojos opalescentes se volvieron distantes. Parecía efectivo. El colectivo asurano se expandió. Nuestros enemigos temblaban al mencionar nuestra flota. Una sonrisa amarga rozó sus labios. Sin embargo, cuando llegó la verdadera adversidad, todo ese miedo, toda esa supuesta lealtad se evaporó como la niebla matutina. «El miedo motiva a la gente a sobrevivir», observó Garrett en voz baja. «Pero no a sacrificarse». «Sí». Nilara asintió lentamente. «Empiezo a entender la distinción». Se movió, haciendo una ligera mueca mientras sus heridas en curación protestaban por el movimiento. «Mis oficiales superiores se están reuniendo para discutir nuestra situación. Los Ricari me creen muerta, lo que nos otorga una ventaja momentánea. Quisiera que asistieras a este consejo». Garrett parpadeó, genuinamente sorprendido por la petición. «No soy uno de sus oficiales, emperatriz. No tengo rango militar aquí». «Precisamente», replicó ella, un atisbo de su antigua autoridad imperial regresando. «No tienes ningún interés en nuestra jerarquía, ninguna posición que proteger, ninguna reputación que salvar. Dirás la verdad cuando otros podrían dudar». Lo miró directamente a los ojos. «Considéralo un pago por salvar mi vida, si necesitas motivación». Puesto de esa manera, a Garrett le resultó difícil negarse. «¿Cuándo se reúne este consejo?» «Cuando yo llegue», respondió con el más leve rastro de diversión. Con un esfuerzo visible, comenzó a levantarse de la plataforma de diagnóstico. Garrett se movió para ayudarla, pero una mirada aguda lo detuvo. Esto,
Al parecer, era algo que necesitaba hacer por sí misma, una reclamación de dignidad y fuerza antes de enfrentarse a sus oficiales. Sus movimientos eran dolorosos pero decididos mientras se vestía con el atuendo ceremonial que le habían preparado. A diferencia de sus anteriores y elaboradas galas, este era simple, funcional, un uniforme de comandante en lugar de los adornos de una emperatriz. Dejó la corona de Azuran a un lado, una decisión que Garrett notó con interés. Juntos, caminaron hacia el centro de mando, Nilara marcando un paso deliberado que ocultaba lo peor de sus heridas persistentes. Los guerreros azuranos que pasaban se inclinaban profundamente, sus expresiones iban desde el asombro y la incertidumbre hasta un resentimiento apenas disimulado. El centro de mando se había establecido en la más grande de las cápsulas recuperadas. Dentro, una docena de oficiales superiores estaban de pie alrededor de una pantalla holográfica que mostraba datos tácticos de las regiones circundantes. La conversación cesó abruptamente cuando Nilara entró, todos los ojos se volvieron hacia ella y luego, con diversos grados de sospecha, hacia Garrett. Emperatriz, reconoció el comandante Ptalox, inclinándose rígidamente. No esperábamos que se uniera a nosotros tan pronto después de su recuperación. Claramente, respondió Nilara con frialdad, tomando su posición a la cabeza de la pantalla táctica. Sin embargo, aquí estoy. La emperatriz de Azuran no delega cuando el futuro de su pueblo pende de un hilo. El sutil énfasis en su continua autoridad no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Siguió un tenso silencio mientras examinaba a los oficiales reunidos, su mirada deteniéndose momentáneamente en cada rostro como si estuviera memorizando sus reacciones. «Informen», ordenó finalmente. Durante la siguiente hora, Garrett escuchó cómo los oficiales azuranos detallaban su situación. La catastrófica derrota en el Valle de Carvas, los supervivientes dispersos, los limitados recursos a su disposición y las fuerzas Ricari que avanzaban, asegurando metódicamente la región. Su estructura de mando opera desde un nexo central, explicó el oficial de inteligencia, un esbelto azurano con una piel de patrones inusuales. Nuestros exploradores lo han identificado aquí, indicó una estructura similar a una fortaleza en la pantalla holográfica. Coordina todas las operaciones Ricari en este sector. ¿Defensas?, preguntó Nilara. Sustanciales, respondió el oficial sombríamente. Múltiples capas perimetrales, sistemas de defensa automatizados, aproximadamente 500 efectivos. Contra nuestros 200 guerreros heridos, comentó Ptalox, su tono amargo. Una propuesta suicida, emperatriz. La expresión de Nilara permaneció impasible. Y sin embargo, debemos atacar este nexo o aceptar la derrota total. Su mirada recorrió la sala. Espero sus sugerencias, comandantes. Lo que siguió fue un acalorado debate de propuestas cada vez más desesperadas. Algunos abogaban por esconderse, reconstruir su fuerza con el tiempo. Otros sugerían buscar aliados entre otras especies con agravios contra los Ricari. Unos pocos extremistas propusieron ataques sacrificiales diseñados para infligir el máximo daño sin expectativa de supervivencia. Durante todo el proceso, Garrett permaneció en silencio, observando la dinámica con la perspectiva de un extraño. Notó que oficiales se sometían a otros, cuales hablaban con convicción frente a aquellos que simplemente repetían sentimientos populares. Lo más revelador fue cómo se dirigían a Nilara. Algunos con respeto genuino, otros con un resentimiento cuidadosamente velado, unos pocos con un miedo tan arraigado que se había convertido en una segunda naturaleza. Finalmente, Nilara se volvió hacia él. «Has estado inusualmente callado, Garrett Wolf. ¿Qué perspectiva ofrece el humano?» Todos los ojos se volvieron hacia él, la mayoría hostiles o despectivos. Garrett se enderezó, encontrando sus miradas con calma. «Están pensando como un imperio», dijo sin rodeos, operando bajo suposiciones que ya no son válidas. Un murmullo de indignación recorrió a los oficiales. Ptalox dio un paso adelante, su postura agresiva. ¿Y cómo deberíamos pensar, humano? ¿Deberíamos abandonar siglos de doctrina militar por tu consejo? Si esa doctrina los llevó a su situación actual, sí. Garrett se acercó a la pantalla holográfica,
pidiendo permiso con un gesto para manipularla. Tras un momento de vacilación, Nilara asintió. Garrett ajustó la pantalla para mostrar el terreno circundante con mayor detalle. Están abordando esto como un problema militar convencional, enfrentando sus fuerzas disminuidas contra las superiores de ellos. Esa es una ecuación perdedora. Resaltó varias características del paisaje. Pero ya no son un ejército. Son supervivientes. Eso requiere tácticas diferentes. Durante los siguientes minutos, esbozó un enfoque que contradecía prácticamente todos los aspectos de la estrategia militar tradicional asurana. En lugar de una confrontación directa, propuso una serie de ataques coordinados utilizando equipos pequeños. En lugar de concentrar sus fuerzas, sugirió distribuirlas para crear la impresión de una resistencia más grande y extendida. Los Ricari creen que han ganado, concluyó. Usen eso en su contra. Háganles cuestionar esa victoria. Creen incertidumbre, confusión, la sensación de que están luchando contra sombras en lugar de un enemigo convencional. Tácticas de guerrilla, observó Nilara, sorprendiéndolo con su familiaridad con el término. Poco ortodoxo para la guerra asurana. Que es precisamente por lo que podrían funcionar, argumentó Garrett. Sus enfoques tradicionales son cantidades conocidas para los Ricari. Se han preparado para ellos, los han contrarrestado. Esto no se lo esperarán. Carece de honor, objetó uno de los oficiales más viejos, sus patrones faciales pulsando con desaprobación. El honor no importará si están extintos, replicó Garrett sin rodeos. Siguió un tenso silencio, roto finalmente por Nilara. El humano dice una verdad que encontramos incómoda, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Nuestro imperio está al borde de la aniquilación. La guerra convencional nos falló en el Valle de Carvas. Quizás los métodos no convencionales tengan éxito donde la tradición no lo ha hecho. Señaló la pantalla táctica. Comandante Ptalox, seleccione a sus mejores exploradores para el reconocimiento de estas ubicaciones. Oficial de inteligencia Meral, evalúe nuestras armas y equipos restantes para determinar su compatibilidad con estas tácticas propuestas. Su mirada recorrió la sala. Avanzamos con este enfoque. Pueden retirarse. Mientras los oficiales salían, muchos lanzando miradas dudosas a Garrett, Nilara permaneció junto a la pantalla táctica, estudiándola con intensa concentración. Cuando estuvieron solos, habló sin levantar la vista. Has trastocado siglos de doctrina militar asurana en una sola sesión del Consejo, observó, un toque de diversión irónica en su tono. No desde la tercera dinastía nuestro enfoque de la guerra ha sido cuestionado tan fundamentalmente. Garrett se encogió de hombros. Tiempos desesperados. Ciertamente. Finalmente se giró para mirarlo, su expresión indescifrable. Dime, Garrett Wolf, ¿fue esta una estrategia realmente improvisada, o has estado planeando esto desde que me encontraste en el campo de batalla? La pregunta tenía un peso más allá de su superficie. Sondeaba la confianza, las intenciones, la extraña alianza que se había formado entre ellos. He estado en suficientes guerras perdidas como para reconocer los patrones, respondió con honestidad. Cuando los enfoques convencionales fallan, cuando estás superado en armas y número, te adaptas o mueres. No es una filosofía compleja, solo supervivencia. Nilara lo estudió por un largo momento, como si viera más allá de sus palabras las experiencias que las habían moldeado. Hablas desde la pérdida personal, dijo finalmente, de batallas que dejaron cicatrices más profundas que las visibles en tu piel. Garrett no confirmó ni negó su evaluación. Algunas heridas no estaban hechas para ser discutidas, especialmente con alguien a quien conocía desde hacía tan poco tiempo. Pareciendo entender su silencio, Nilara cambió de tema. El Consejo aceptó mi decisión. Pero no te equivoques, muchos dudan. Siguen porque soy la emperatriz. Porque siglos de condicionamiento exigen su obediencia. Una sonrisa amarga rozó sus labios. La misma cultura del miedo que criticas ahora sirve a un propósito, aunque sea temporal. Ha comprado tiempo, reconoció Garrett. Pero el miedo no lo sostendrá a través de lo que viene. Necesitarán algo más. Sí. Los ojos opalescentes de Nilara sostenían una nueva resolución.
Necesitarán creer no en mi derecho divino a gobernar, sino en su propia capacidad para prevalecer contra probabilidades imposibles. Se enderezó. Decisión tomada. Empezamos de inmediato. El nexo Ricari debe ser nuestro objetivo principal, pero necesitaremos inteligencia, recursos, posiblemente aliados. Un paso a la vez, emperatriz, advirtió Garrett. Tu gente necesita ajustarse a este nuevo enfoque. Demasiado cambio demasiado rápido, y toda la estructura se derrumba. Ella reconoció su punto con una ligera inclinación de cabeza. Entonces aprenderemos juntos, mis oficiales, a luchar como insurgentes en lugar de guerreros imperiales. Y yo, hizo una pausa, pareciendo buscar palabras desconocidas en su vocabulario. Debo aprender a liderar en lugar de simplemente gobernar. Al salir juntos del centro de mando, Garrett notó cambios sutiles en cómo los azuranos respondían a su emperatriz. Las reverencias permanecían. Los reconocimientos formales continuaban, pero algo había cambiado. Las miradas se detenían más tiempo. Las expresiones registraban curiosidad en lugar de simplemente miedo o resignación. La noticia de las decisiones del Consejo se había extendido rápidamente, al parecer, y con ella una cosa tentativa y frágil que, con el tiempo, podría convertirse en esperanza. Quedaba por ver si esa esperanza estaría justificada. El camino por delante exigiría sacrificios, innovaciones y una reimaginación fundamental de lo que significaba ser azurano en un universo donde su imperio ya no dominaba. Para Nilara Simbex, decimosexta emperatriz de una dinastía en ruinas, el mayor desafío no sería derrotar a los Ricari. Sería transformarse a sí misma y a su pueblo en algo que pudiera sobrevivir en una realidad cambiada. Como si leyera sus pensamientos, Nilara habló en voz baja. Cuando esto comenzó, solo buscaba reclamar lo que se había perdido. Mi trono, mi imperio, mi dominio. Ahora me pregunto si esas cosas, en sus formas anteriores, merecen ser restauradas. Fue quizás la declaración más revolucionaria que Garrett le había oído. Una admisión que trascendía las tácticas de batalla para tocar algo más fundamental: el propósito del liderazgo mismo. Algunas cosas necesitan romperse antes de poder convertirse en algo mejor, ofreció él, una filosofía nacida de sus propias dolorosas experiencias. Nilara consideró sus palabras, su verdad resonando con su perspectiva recién despertada. Entonces veamos qué surge de estas piezas rotas, dijo finalmente. Algo nuevo, algo por lo que quizás valga la pena luchar. En los días que siguieron, el campamento se transformó de un refugio de supervivientes derrotados en una base de operaciones para lo que, a regañadientes, llamaron la insurgencia. Pequeños equipos se aventuraron en misiones de creciente complejidad y audacia, reuniendo inteligencia, saboteando las líneas de suministro Ricari, estableciendo contacto con otros focos de resistencia azurana dispersos por la región. Garrett se encontró en el centro de esta transformación. Su experiencia en guerra no convencional resultó invaluable. Entrenó a los guerreros azuranos en técnicas que antes habían considerado indignas: aproximaciones sigilosas, ataques de golpear y correr, guerra psicológica diseñada para crear la impresión de una fuerza de resistencia mucho mayor. Lo más sorprendente fue la participación directa de Nilara. En lugar de comandar desde una posición de autoridad remota, participó en las sesiones de planificación, aprendió las técnicas junto a sus guerreros e incluso acompañó una misión de reconocimiento para observar los patrones Ricari de primera mano. Aunque sus heridas no se habían curado por completo, su determinación nunca flaqueó. En el proceso, algo sin precedentes comenzó a surgir: una relación entre la emperatriz y sus súbditos basada en el respeto mutuo en lugar del miedo y la obligación. Los guerreros que una vez habían obedecido por condicionamiento ahora seguían por una convicción creciente. Se ofrecían ideas libremente. Se sugerían innovaciones sin temor a ser castigados por extralimitarse. Para Garrett, observar esta evolución despertaba emociones complicadas. Había visto suficientes conflictos como para reconocer los patrones que se formaban: la forja de lazos a través de la adversidad compartida, el surgimiento de una lealtad genuina nacida del respeto en lugar de la coacción. Había experimentado tales conexiones antes, las había perdido por traición,
muerte o la maquinaria trituradora de guerras libradas por razones que finalmente parecían sin sentido. Mantener la distancia emocional se había convertido en una segunda naturaleza, un mecanismo de supervivencia tan esencial como respirar. Sin embargo, algo en esta situación, en la transformación de Nilara y la respuesta de su pueblo, hacía imposible el desapego total. Una noche, mientras revisaban la inteligencia recopilada en su última misión, Nilara notó su inusual silencio. «Tus pensamientos están en otra parte», Garrett Wolf observó, usando su nombre completo como solía hacer, como si la formalidad proporcionara una distancia necesaria. «Algo te preocupa». Él consideró evadir la pregunta, pero optó por una honestidad parcial. «El progreso ha sido más rápido de lo que esperaba. Tu gente se ha adaptado bien. Pero», insistió ella, su perspicacia habiéndose agudizado durante el tiempo que pasaron juntos. Garrett suspiró, dejando a un lado la pantalla táctica que habían estado estudiando. «Pero el éxito trae una escalada. Los Ricari están ajustando sus estrategias, desplegando más recursos para contrarrestar nuestras actividades. Ya no están tratando esto como una simple operación de limpieza. Reconocen la amenaza. ¿No es eso lo que pretendíamos?», preguntó Nilara, aunque su tono sugería que ya entendía su preocupación. «Significa que traerán activos más pesados al juego». Garrett la miró directamente a los ojos. «La siguiente fase será más sangrienta. Perderemos gente. Las victorias hasta ahora han sido relativamente limpias. Eso no continuará». Nilara guardó silencio por un momento, absorbiendo las implicaciones. «¿Temes que mi gente vuelva a sus viejos patrones cuando se enfrente a pérdidas significativas? Que en el crisol de la verdadera adversidad, este frágil nuevo enfoque se hará añicos». «Es una posibilidad», reconoció él. Ella lo sorprendió con una pregunta que sondeaba más profundamente que las tácticas. «¿Y qué hay de ti, Garrett? ¿Qué harás cuando las pérdidas aumenten? Cuando los guerreros azuranos que has entrenado caigan en batalla, ¿mantendrás esta alianza o determinarás que tu deuda está pagada y buscarás puertos más seguros?» La franqueza de su pregunta lo tomó por sorpresa. Estaba preguntando sobre la lealtad, sobre un compromiso más allá de las exigencias que los habían unido. Era un territorio que había evitado cuidadosamente, manteniendo la ficción de que su participación era temporal, práctica, sin un significado más profundo. «No abandono misiones a mitad de camino», dijo finalmente, manteniendo deliberadamente su respuesta enfocada en lo táctico en lugar de lo personal. Nilara lo estudió con esos inquietantes ojos opalescentes que parecían percibir más de lo que él pretendía revelar. «No», dijo suavemente. «No creo que lo hagas». Se enderezó, la dignidad imperial asentándose a su alrededor como un manto. «Mañana comenzamos a planificar la operación contra el Nexo Ricari. Todas nuestras actividades anteriores han estado construyendo hacia este objetivo. El éxito cambiaría significativamente el equilibrio de este conflicto». «¿Y el fracaso?», preguntó Garrett, aunque ya sabía la respuesta. «Probablemente significaría el fin de la resistencia azurana organizada en este sector», respondió sin inmutarse. «Las apuestas son absolutas, como siempre lo han sido». Cuando se giró para irse, se detuvo en la entrada del centro táctico. «Pase lo que pase, Garrett Wolf, sabe que ya has alterado el curso de la historia azurana. Queda por ver si esa alteración conduce a la salvación o simplemente a una extinción más digna, pero no será olvidada». Con esas palabras, se marchó, dejando a Garrett solo con las pantallas tácticas y sus pensamientos inquietantes. Su declaración llevaba el peso del legado, de acciones que trascendían la supervivencia inmediata para tocar algo más duradero. Era precisamente el tipo de pensamiento que se había entrenado para evitar, centrándose en la misión en cuestión, el objetivo inmediato, en lugar de conceptos nebulosos como el impacto histórico o el cambio duradero. Sin embargo, mientras revisaba la inteligencia que habían reunido sobre el Nexo Ricari, calculando probabilidades y planificando aproximaciones, no pudo descartar por completo las implicaciones de sus palabras. De alguna manera, contra todas sus barreras emocionales cuidadosamente mantenidas, se había involucrado en algo más que el éxito táctico. Le importaba lo que le sucediera a esta gente, a ella, más allá del conflicto inmediato.
Esa comprensión fue tanto inoportuna como innegable. Complicaba todo. El nexo de mando Ricari se cernía en el horizonte, su arquitectura un testimonio de eficiencia brutal. A diferencia de las estructuras orgánicas y fluidas favorecidas por los azuranos, la fortaleza parecía haber sido tallada en un solo bloque masivo de material oscuro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Matrices de sensores y plataformas de armas sobresalían a intervalos estratégicos, mientras que campos de energía creaban barreras brillantes alrededor de las secciones más críticas. Desde su punto de observación a varios kilómetros de distancia, Garrett estudió la instalación a través de ópticas mejoradas, catalogando metódicamente las defensas y las posibles vulnerabilidades. A su lado, Nilara y el comandante Ptalox hacían lo mismo, sus expresiones igualmente sombrías. Sus patrones de patrulla han cambiado, señaló Ptalox, destacando una sección del perímetro. Los tiempos de respuesta son más cortos. Están anticipando intentos de infiltración. Era de esperar, respondió Garrett, ajustando su enfoque para examinar una entrada secundaria parcialmente oculta por características topográficas. Nuestras actividades durante las últimas semanas los han puesto en alerta. Saben que hay alguien ahí fuera. Simplemente no saben que eres tú. Miró a Nilara. La creencia de que la emperatriz de Azuran murió en el valle de Carvas sigue siendo nuestra mayor ventaja. Nilara asintió, sus ojos opalescentes reflejando la lejana fortaleza. Una ventaja que debemos aprovechar con precisión. Se volvió hacia Ptalox. ¿Están preparados los equipos? Tanto como es posible, dadas las limitaciones, respondió el comandante, su hostilidad anterior hacia su enfoque de guerrilla habiéndose suavizado hasta una aceptación a regañadientes. Aunque sigo manteniendo que dividir nuestras fuerzas reduce aún más nuestra ya limitada fuerza. Pensamiento convencional, replicó Garrett, sin crueldad. Múltiples equipos más pequeños crean múltiples problemas para que el enemigo los resuelva simultáneamente. No pueden concentrar su respuesta si los ataques provienen de diferentes vectores. Ptalox todavía parecía dudoso, pero se sometió a la autoridad de Nilara. Los equipos están listos, emperatriz. Solo esperamos su orden. Nilara estudió la fortaleza por un momento más, su expresión sin revelar nada de sus pensamientos internos. Cuando habló, su voz llevaba la certeza tranquila que había reemplazado cada vez más sus antiguos pronunciamientos imperiales. Procedemos según lo planeado. La disciplina de comunicaciones es absoluta. Solo protocolos de encriptación cuántica y duración mínima de transmisión. Su mirada se desplazó para incluir a ambos hombres. Si algún equipo se ve comprometido, continúa con su objetivo asignado en lugar de intentar operaciones de rescate. El nexo es la prioridad. Entendido, reconoció Ptalox, aunque la ligera tensión en su alargado cuerpo sugería que le resultaba difícil aceptar la orden. La cultura militar azurana tradicionalmente había enfatizado no dejar a ningún guerrero atrás. Otro aspecto de su enfoque que Nilara se había visto obligada a reconsiderar. Mientras Ptalox se alejaba para transmitir las instrucciones finales a los líderes de los equipos, Nilara se volvió hacia Garrett. Coordinarás desde el puesto de mando secundario, declaró, su tono dejando claro que era una decisión ya tomada. Garrett frunció el ceño. Mi lugar está con el equipo de infiltración principal, replicó. Tengo más experiencia en este tipo de operación. Precisamente por eso debes permanecer en la posición de coordinación, respondió ella con calma. Tu supervisión táctica es más valiosa que tu presencia en cualquier equipo individual. Él estudió su rostro, reconociendo la estrategia detrás de sus palabras, pero sospechando un motivo adicional. ¿Y si algo te sucede a ti? ¿Si el equipo principal se ve comprometido? Su expresión se suavizó ligeramente, confirmando su sospecha. Entonces alguien con el conocimiento y la autoridad para continuar debe permanecer. Alguien a quien los guerreros seguirán incluso si su emperatriz cae. Sostuvo su mirada con firmeza. Confían en ti, Garrett. No todos, no completamente, pero lo suficiente. Esa confianza puede resultar crucial si los acontecimientos se vuelven en nuestra contra. La implicación era clara. Lo estaba designando como su contingencia,
asegurándose de que la misión continuara independientemente de su supervivencia. Era tanto una decisión pragmática como una profunda declaración de confianza que trascendía sus diferentes especies e historias. Aún así no me gusta, murmuró, aunque reconocía la lógica de su posición. Una rara sonrisa iluminó brevemente sus facciones. Tus preferencias han sido anotadas, Garrett Wolf. Mi decisión se mantiene. Antes de que pudiera formular una respuesta, Talox regresó, acompañado por los líderes de los diversos equipos de ataque. Se distribuyeron las coordenadas finales, se sincronizaron los tiempos, se revisaron las contingencias una última vez. Durante todo el proceso, Nilara mantuvo la confianza controlada que se había convertido en su sello distintivo durante sus semanas de preparación. Ni la distante figura imperial que había sido una vez, ni una camarada demasiado familiar, sino una líder que imponía respeto a través de la competencia en lugar del miedo. Cuando la reunión concluyó y los guerreros se dispersaron a sus posiciones asignadas, Nilara retuvo a Garrett con un leve gesto. Cuando estuvieron solos, sacó un pequeño dispositivo de su arnés táctico y se lo presentó. ¿Qué es esto?, preguntó él, examinando el objeto cristalino que pulsaba con una tenue bioluminiscencia. Un comunicador de enlace cuántico, explicó. Emparejado específicamente con mis patrones neuronales. Si las circunstancias impiden mi comunicación directa, mis pensamientos finales se transferirán a este dispositivo. Garrett se quedó mirando el cristal, de repente incómodo con sus implicaciones. Nilara. Fue quizás la primera vez que se dirigió a ella simplemente por su nombre, sin título ni formalidad. La importancia no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Solo una precaución, le aseguró, su tono suavizándose. Una que no anticipo necesitar. Él aceptó el dispositivo a regañadientes, asegurándolo en su propio arnés de equipo. Asegúrate de que siga siendo así, dijo bruscamente. He puesto demasiado esfuerzo en mantenerte viva como para que lo desperdicies en alguna heroica última resistencia. Su expresión se volvió seria de nuevo. Si el sacrificio se vuelve necesario, no dudaré. La misión es la prioridad, terminó por ella. Lo sé. Solo ten cuidado. Las palabras se sintieron inadecuadas, cargadas de sentimientos que no estaba preparado para articular ni siquiera para sí mismo. Ella inclinó la cabeza ligeramente, una combinación de reconocimiento y promesa. Hasta que nos reunamos, Garrett Wolf. Con eso, se dio la vuelta y se movió con gracia fluida para unirse a su equipo de ataque. Su piel azul captando la tenue luz de las 3 lunas de Azuran mientras emergían de detrás de la cobertura de nubes. Él la observó hasta que desapareció de la vista, luego se dirigió al puesto de mando secundario desde donde coordinaría la compleja operación. El ataque comenzó precisamente como estaba planeado. Múltiples equipos de ataque se acercaron al nexo Ricari desde diferentes direcciones, al amparo tanto de la tecnología como del terreno. Desde su posición en el puesto de mando, Garrett monitoreaba su progreso a través de comunicaciones encriptadas y sensores remotos, proporcionando ajustes en tiempo real a medida que la situación evolucionaba. Las fases iniciales procedieron con un éxito notable. Las defensas perimetrales fueron neutralizadas con una detección mínima, creando aberturas para los equipos de infiltración principales. Ataques de distracción alejaron a las fuerzas Ricari de áreas críticas, debilitando sus capacidades de respuesta exactamente como se predijo. El equipo de Nilara, apuntando a los sistemas de control central, penetró más profundo que cualquier otro, explotando las vulnerabilidades que las misiones de reconocimiento habían identificado. A través del canal encriptado cuántico, su voz permanecía tranquila y enfocada mientras informaba de su progreso. Objetivo principal a la vista, transmitió. Resistencia mínima encontrada. Procediendo a la aproximación final. Garrett acusó recibo, rastreando simultáneamente las actividades de los otros equipos. Algo se sentía mal. La operación avanzaba con demasiada fluidez. Las respuestas de los Ricari eran demasiado predecibles. Años de experiencia en combate le habían enseñado a desconfiar del éxito aparente cuando llegaba con demasiada facilidad. Todos los equipos, estado de alerta máxima, transmitió. Posible escenario de contraemboscada en desarrollo.
Las señales de confirmación regresaron de la mayoría de los equipos, pero el canal de Nilara permaneció en silencio. Garrett revisó los sensores, encontrando sus firmas aún activas, pero en una posición estática. Emperatriz, acuse recibo del estado de alerta máxima, transmitió de nuevo, el protocolo momentáneamente olvidado en su creciente preocupación. La respuesta, cuando llegó, no fue de Nilara, sino de Ptalox, que había sido asignado a un equipo diferente. Mando, se informa. Sistemas de seguridad central mostrando patrones de actividad inusuales, posible detección de trampa. Antes de que Garrett pudiera procesar esta información, las alarmas estallaron en todos los sistemas de monitoreo del Nexo Ricari. Los campos de contención se activaron simultáneamente, compartimentando secciones de la fortaleza y aislando a los equipos de infiltración entre sí y de sus rutas de extracción. Todos los equipos, aborten misión, transmitió Garrett de inmediato. Retírense a los puntos de extracción secundarios. La prioridad es la recuperación del personal, no la finalización del objetivo. La mayoría de los equipos acusaron recibo, implementando ya sus procedimientos de retirada de emergencia. El equipo de Nilara permaneció en silencio. Garrett enfocó todos los sensores disponibles en su última posición conocida, buscando cualquier indicación de su estado. Las lecturas eran confusas, signos vitales presentes pero erráticos, patrones de movimiento que sugerían conflicto, firmas de energía inconsistentes con las armas Ricari estándar. Tomando una decisión en una fracción de segundo, transmitió al comandante de campo restante. Me muevo para apoyar al equipo principal. Mantén la coordinación de la extracción de todos los demás equipos. Sin esperar acuse de recibo, agarró su equipo táctico y salió del puesto de mando, dirigiéndose hacia la fortaleza a toda carrera. El protocolo dictaba mantener la posición de mando, pero el protocolo no había tenido en cuenta que el equipo de Nilara se enfrentara a la anomalía que los sensores habían detectado. A medida que se acercaba a la fortaleza, la situación se deterioró aún más. Explosiones sacudieron el cuadrante norte, creando un caos que benefició a algunos equipos de extracción mientras complicaba a otros. A través de su enlace de comunicación, escuchó informes fragmentados de refuerzos Ricari inesperados, de armas diferentes a cualquiera encontrada anteriormente. Al llegar al punto de entrada del equipo principal, Garrett encontró signos de conflicto. Sangre azurana en los paneles de acceso, equipo descartado, marcas de explosión de armas de energía. Siguiendo su ruta planificada, se adentró más en la fortaleza, cada sentido agudizado para el peligro. El comunicador de enlace cuántico que Nilara le había dado pulsó de repente, calentándose contra su pecho. Buscando cobertura momentánea, lo sacó, encontrando que su estructura cristalina ahora brillaba intensamente, patrones cambiando en su superficie en lo que parecía ser escritura azurana. Antes de que pudiera descifrar su significado, un movimiento adelante llamó su atención. Una figura tropezó al doblar la esquina. Un guerrero azurano del equipo de Nilara, gravemente herido, pero aún en movimiento. Garrett corrió hacia adelante, atrapando al guerrero antes de que se derrumbara. La emperatriz, jadeó el guerrero, reconociendo a Garrett a pesar de su dolor. Trampa. Sabían que veníamos. Arma nueva. ¿Dónde? Exigió Garrett, administrando nanites médicos de emergencia de su kit. El guerrero señaló débilmente por el pasillo. Cámara central. La querían viva. Sabían quién era. Esto lo cambiaba todo. Si los Ricari de alguna manera habían identificado a Nilara, si la habían atacado específicamente en lugar de simplemente responder a una infiltración. ¿Cuántos guardias? Preguntó Garrett, calculando ya las opciones. Muchos, pero el arma nueva es peor. La fuerza del guerrero estaba fallando a pesar de los esfuerzos de los nanites. Un campo de energía interrumpe nuestros patrones neuronales. Agonía. La mandíbula de Garrett se tensó. Armas diseñadas específicamente para atacar la biología azurana sugerían un nivel de preparación más allá de lo que habían anticipado. Implicaba recopilación de inteligencia, investigación, desarrollo, todo enfocado en contrarrestar la amenaza específica que Nilara representaba. Descansa, le dijo al guerrero herido, administrando un agente estabilizador.
El equipo de extracción te encontrará. Voy tras ella. A medida que se adentraba más en la fortaleza, la evidencia de la batalla se hizo más pronunciada. Cuerpos, tanto azuranos como Ricari, cubrían los pasillos. El aire zumbaba con una energía desconocida que le hacía doler los dientes y le erizaba la piel. Fuera lo que fuera esta nueva arma, también afectaba a los humanos, aunque quizás no tan severamente como a los azuranos. El comunicador cuántico continuaba pulsando, su brillo intensificándose a medida que se acercaba a lo que presumía era la cámara central. La escritura azurana que fluía por su superficie se había estabilizado en un patrón repetitivo, un mensaje o advertencia, aunque no podía interpretarlo. Adelante, resonaron voces, el lenguaje áspero y gutural de los Ricari, puntuado por un sonido que le heló la sangre. La voz de Nilara, normalmente controlada e imperial, distorsionada en un grito de pura agonía. La precaución dio paso a la urgencia. Desenfundando sus armas, Garrett se movió rápidamente hacia el sonido, deteniéndose solo para evaluar la disposición de la cámara a través de un estrecho panel de acceso. La cámara central era vasta, dominada por una plataforma elevada donde un complejo conjunto de tecnología pulsaba con energía malévola. Alrededor había al menos una docena de soldados Ricari. Sus formas masivas encerradas en armaduras de batalla que reflejaban la dura iluminación de la cámara. En el centro de la plataforma, suspendida dentro de un brillante campo de energía, estaba Nilara. Su piel azul había palidecido a un azul ceniciento, sus elegantes extremidades contorsionadas de dolor mientras olas de energía enfocada la bañaban. A pesar de su obvio sufrimiento, su expresión permanecía desafiante, sus ojos opalescentes ardiendo de odio mientras miraba al comandante Ricari que estaba de pie ante ella. Tu insurgencia termina aquí, Emperatriz Simbex, decía el comandante, su voz traducida a través de un dispositivo mecánico en su garganta. Tu captura desmoralizará a la resistencia azurana restante. Se rendirán cuando sepan que su gobernante suplicó piedad. Yo no suplico, escupió Nilara, cada palabra costándole claramente un esfuerzo tremendo. Ni mi gente se rendirá a carniceros y ladrones. El comandante Ricari se rió, un sonido áspero como piedras moliéndose. Valientes palabras de quien falló a su imperio tan completamente. Tu gente te abandonó una vez. Lo volverán a hacer. Como para enfatizar su punto, señaló un panel de control. El campo de energía se intensificó, arrancando otro grito de dolor de Nilara, a pesar de su obvio intento de permanecer en silencio. Garrett había visto suficiente. La sutileza ya no era una opción. Se requería una intervención directa, sin importar las probabilidades. Rápidamente, evaluó las vulnerabilidades de la cámara, conductos de energía, soportes estructurales, la posición de los soldados Ricari. El comunicador cuántico en su pecho se había vuelto casi dolorosamente caliente, su brillo ahora visible incluso a través de la tela de su equipo táctico. Al sacarlo, encontró que la escritura azurana había formado un patrón específico, uno que había visto antes en las pantallas tácticas de Nilara. Era una secuencia de detonación. La comprensión llegó con una claridad cristalina. El comunicador no era solo un dispositivo de comunicación. Era un explosivo de enlace cuántico capaz de perturbar las frecuencias de energía específicas que los Ricari estaban usando para torturar a Nilara. Ella había anticipado esta posibilidad, se había preparado para ella con una minuciosidad característica. Activar la secuencia crearía una perturbación cuántica localizada que probablemente desactivaría el campo de energía que la sostenía. También, se dio cuenta sombríamente, causaría un daño significativo a cualquiera dentro de su radio, incluida la propia Nilara. Era tanto un arma como un último recurso. Un acto final de desafío si la captura se volvía inevitable. Garrett tomó su decisión. Ajustando el comunicador a su máximo potencial disruptivo pero a su mínima fuerza explosiva, creó una estrategia diferente. Sacando una de sus propias armas especializadas, un disruptor sónico diseñado para sobrecargar receptores de audio sensibles, lo calibró a las vulnerabilidades fisiológicas conocidas de los Ricari. Luego, con una puntería cuidadosa, arrojó el comunicador cuántico a través del panel de acceso, directamente al conducto de energía principal que alimentaba el campo que sostenía a Nilara.
El efecto fue instantáneo y catastrófico. La perturbación cuántica colisionó con los sistemas de contención del campo de energía, creando un fallo en cascada que se extendió por los sistemas conectados. Las alarmas sonaron mientras se activaban los protocolos de emergencia, añadiendo más caos. En los momentos cruciales de confusión, Garrett activó el disruptor sónico y entró en la cámara. Sus frecuencias debilitantes hicieron que los soldados Ricari se tambalearan y se agarraran los receptores de audio. Aprovechando su desorientación, se movió con una eficiencia letal, neutralizando las amenazas más cercanas con ataques de precisión. El campo de energía que contenía a Nilara parpadeó y falló, dejándola caer sin ceremonias a la plataforma. A pesar de su estado debilitado, se recuperó con una velocidad notable, evaluando inmediatamente la situación y moviéndose para capitalizar la ventaja que Garrett había creado. Juntos, se abrieron paso a través de las desorientadas fuerzas Ricari, cada uno anticipando los movimientos del otro con una sincronía nacida de semanas de entrenamiento juntos. Nilara, a pesar de la tortura, se movía con una gracia mortal. Su conocimiento de la fisiología Ricari le permitía apuntar a puntos vulnerables con una efectividad devastadora. El comandante Ricari, recuperándose más rápido que sus subordinados, rugió órdenes en su lenguaje gutural. Refuerzos comenzaron a llegar a la cámara desde secciones adyacentes de la fortaleza, amenazando con abrumarlos por pura superioridad numérica. «Los sistemas de control», gritó Nilara por encima de la cacofonía de la batalla, señalando una consola secundaria. «Si podemos acceder a ellos, podemos activar los protocolos de defensa automatizados de la fortaleza». Comprendiendo su intención de inmediato, Garrett proporcionó fuego de cobertura mientras Nilara se movía hacia la consola, sus dedos alargados bailando sobre la interfaz alienígena con sorprendente familiaridad. «Los sistemas Ricari se basan en tecnología que nos robaron hace siglos», explicó, sin detenerse en su trabajo. «La arquitectura subyacente sigue siendo lo suficientemente similar». La consola estalló en una lluvia de chispas cuando el comandante Ricari disparó directamente contra ella, fallando a Nilara por milímetros. Garrett devolvió el fuego, obligando al comandante a buscar cobertura. «Plan B», anunció Nilara, sacando un pequeño dispositivo de su arnés táctico. «Detonación remota de las cargas que mi equipo colocó antes de que nos descubrieran. Eso nos derrumbará toda la fortaleza encima», protestó Garrett, despachando a otro soldado Ricari que se aventuró demasiado cerca. Sus ojos opalescentes se encontraron con los de él, una determinación familiar ardiendo en ellos. «¿Tienes una sugerencia mejor?» No la tenía, y ambos lo sabían. Su ventana de extracción se estaba cerrando rápidamente a medida que más fuerzas Ricari convergían en su posición. Los objetivos de la misión habían evolucionado de la recuperación de datos a la simple supervivencia y a negar al enemigo su tecnología e inteligencia capturadas en el proceso. «Hazlo», confirmó él, calculando ya su ruta de escape a través del caos que seguiría. Nilara activó el dispositivo. En toda la fortaleza, explosivos colocados estratégicamente detonaron simultáneamente, apuntando a soportes estructurales críticos y sistemas de energía. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. Secciones de la fortaleza comenzaron a colapsar. La energía fluctuaba salvajemente, y los sistemas automatizados iniciaron protocolos de emergencia que complicaron aún más la respuesta Ricari. Aprovechando la confusión, Garrett y Nilara se abrieron paso hacia un punto de salida de emergencia identificado durante su planificación anterior. El camino era traicionero, bloqueado en algunos lugares por escombros y defendido por soldados Ricari cada vez más desesperados. Pero su determinación combinada resultó suficiente para superar cada obstáculo. Al acercarse a la salida, un último desafío los esperaba. El comandante Ricari, aparentemente anticipando su ruta, bloqueaba su camino. A diferencia de sus subordinados, no mostraba signos de pánico o desorientación. Su forma masiva, encerrada en una armadura que empequeñecía incluso a los más grandes de sus soldados, irradiaba tanto poder como rabia. «No escaparás, emperatriz Simbex», gruñó, su dispositivo de traducción dando a sus palabras una monotonía artificial que de alguna manera las hacía más amenazantes. «Tu resistencia termina aquí, junto con tu aliado humano».
Nilara se enderezó, su dignidad imperial reafirmándose a pesar de sus heridas y agotamiento. Hablas de finales, comandante Renar, pero no reconoces el tuyo. El colectivo azurano ha resistido amenazas mayores que tú. Perduraremos mucho después de que tu dominio se desmorone en polvo. El uso de su nombre pareció sorprender al comandante momentáneamente. Una ventaja táctica que Garrett y Nilara explotaron sin dudar. Moviéndose en perfecta coordinación, atacaron desde diferentes ángulos, forzando al masivo Ricari a dividir su atención. La batalla fue breve pero intensa. Ambos bandos lucharon con la desesperación de quienes reconocían la importancia del encuentro. La fuerza y armadura superiores de Renar le daban ventajas, pero las tácticas sincronizadas de Garrett y Nilara gradualmente abrumaron sus defensas. Un momento crítico llegó cuando Nilara, fingiendo para atraer la atención del comandante, creó una abertura que Garrett explotó para apuntar a una conexión vulnerable en la armadura del Ricari. El daño resultante interrumpió los sistemas de energía que aumentaban su fuerza, haciéndolo tambalear momentáneamente. En ese instante crucial, Nilara atacó con una letalidad precisa, su arma encontrando el estrecho espacio entre el casco y la armadura del torso. El comandante se desplomó, su forma masiva bloqueando el pasillo, pero ya no representaba una amenaza activa. Sin perder tiempo en celebraciones, continuaron hacia la salida, moviéndose ahora con mayor urgencia mientras la destrucción de la fortaleza se aceleraba a su alrededor. Las vigas de soporte gemían bajo la tensión estructural. Los conductos de energía explotaban en fallos en cascada, y el propio suelo bajo ellos comenzó a inclinarse a medida que los elementos fundamentales cedían. Emergieron de la fortaleza minutos antes de su colapso catastrófico. El suelo temblando bajo sus pies mientras ponían distancia entre ellos y la estructura en implosión. Detrás de ellos, el nexo Ricari, el centro de mando que había coordinado la conquista de este sector, desapareció en un torbellino de descargas de energía y fallo estructural. Solo cuando alcanzaron la seguridad relativa de un terreno elevado, se detuvieron, girándose para presenciar la completa destrucción de su objetivo. La fortaleza, una vez un imponente símbolo del dominio Ricari, quedó reducida a un cráter humeante. Explosiones secundarias ocasionales aún estallaban desde sus ruinas. «Está hecho», dijo Nilara en voz baja, la satisfacción y el agotamiento mezclándose en su voz. La maquinaria de guerra Ricari en este sector ha sido decapitada. Sus fuerzas caerán en el desorden sin una coordinación central. Garrett asintió, realizando una rápida evaluación de sus respectivas heridas. Ambos habían sufrido daños durante su escape, aunque nada que amenazara la vida de inmediato, gracias a los nanites médicos integrados en su equipo táctico. «Necesitamos reunirnos con los equipos de extracción», dijo, revisando ya su equipo de comunicaciones para ver si funcionaba. Las otras fuerzas de ataque deberían estar reagrupándose en los puntos designados. Nilara estuvo de acuerdo, aunque su atención permanecía parcialmente enfocada en la fortaleza destruida. Algo en su expresión sugería que estaba viendo más allá de la victoria táctica inmediata, hacia sus implicaciones más amplias. «Esto cambia la ecuación», observó, «no solo militarmente, sino filosóficamente. Mi gente fue testigo de su emperatriz luchando junto a ellos en lugar de comandar desde la seguridad. Vieron lo que se puede lograr a través de la cooperación en lugar de la mera obediencia». Sus ojos opalescentes se encontraron con los de él. «Has alterado más que nuestras tácticas, Garrett Wolf. Has catalizado una transformación en cómo nos percibimos a nosotros mismos». El peso de sus palabras lo incomodó, como solían hacerlo los reconocimientos de su impacto. «Tú hiciste la transformación», replicó. «Yo solo proporcioné algunas perspectivas diferentes». Una leve sonrisa rozó sus labios, suavizando sus rasgos imperiales. «La falsa modestia no te sienta bien». La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más solemne. «Cuando regresemos al campamento, se deben tomar decisiones sobre nuestro camino a seguir. Los Ricari tomarán represalias una vez que se recuperen de este golpe. Debemos estar preparados». Mientras se dirigían hacia el punto de extracción, se restableció la comunicación con los equipos de ataque supervivientes. Los informes comenzaron a llegar. Se habían sufrido bajas,
pero el éxito general había superado las expectativas. El Nexo Ricari fue destruido y con él su capacidad para coordinar operaciones a gran escala en el futuro inmediato. Más sorprendentes fueron los informes de otros sectores. Aparentemente, la noticia de la resistencia azurana se había extendido, inspirando levantamientos similares en territorios que los Ricari habían considerado seguros. Lo que había comenzado como una desesperada última resistencia de una emperatriz derrotada y sus súbditos leales restantes había evolucionado hacia algo parecido a una insurrección coordinada. Cuando finalmente llegaron al punto de extracción, encontraron más que solo los equipos de ataque esperándolos. Habían llegado fuerzas azuranas adicionales. Guerreros que se habían dispersado durante la derrota en el Valle de Carvas. Civiles que habían tomado las armas. Incluso representantes de especies aliadas que habían sufrido bajo la expansión Ricari. La recepción que recibieron fue diferente a todo lo que Nilara había experimentado en sus siglos de gobierno. Donde una vez sus súbditos se habían inclinado con temeroso respeto, ahora la saludaban con genuina admiración, teñida de algo nuevo, esperanza. Habían sido testigos de su voluntad de luchar junto a ellos, de arriesgarse por su supervivencia colectiva, y eso había transformado su percepción de ella, de una gobernante distante a una verdadera líder. Garrett observó esta transformación con emociones encontradas. Una parte de él, el soldado profesional, el asesor táctico, sentía satisfacción por el éxito de la misión y sus implicaciones estratégicas más amplias. Otra parte, una que había intentado mantener cuidadosamente compartimentada, reconocía que su implicación con Nilara y su gente había evolucionado más allá de los parámetros profesionales. Se había involucrado en su lucha, en su transformación, en la posibilidad que representaban de que algo mejor surgiera de las cenizas del conflicto. Era un enredo emocional peligroso para alguien que había sobrevivido manteniendo la distancia, tratando cada misión como temporal, cada alianza como condicional. Al regresar al campamento principal, que había crecido sustancialmente durante su ausencia, el alcance completo de lo que habían logrado comenzó a materializarse. La destrucción del Nexo Ricari había creado un vacío de poder que múltiples facciones se apresuraban a llenar. En esa confusión yacía la oportunidad, no solo para la ventaja militar, sino para iniciativas diplomáticas, para la construcción de coaliciones, para reimaginar lo que el colectivo azurano podría llegar a ser en un panorama galáctico cambiado. Nilara, sintiendo el potencial de este momento, convocó un consejo como ningún otro en la historia de Azuran. Donde una vez solo se habría permitido hablar a oficiales militares de alto rango y casas nobles, ahora se invitó a contribuir a representantes de todos los segmentos de su sociedad superviviente. Guerreros y civiles, tradicionalistas y progresistas, incluso aliados no azuranos que se habían unido a su causa. Garrett se encontró incluido en este consejo, sentado a la derecha de Nilara, una posición de honor que incomodó a muchos tradicionalistas, pero que simbolizaba el nuevo enfoque que ella estaba adoptando. A lo largo de las discusiones, buscó su perspectiva, valorando su punto de vista externo y su experiencia en conflictos en múltiples sistemas estelares. Los Ricari creyeron que nos habían derrotado en el Valle de Carvas. Se dirigió Nilara a los representantes reunidos, su voz llevando la autoridad tanto del gobierno tradicional como del respeto recién ganado. Pensaron que el colectivo azurano se desmoronaría con la caída de su emperatriz y la destrucción de su flota principal. Sus ojos opalescentes recorrieron la asamblea. En cambio, hemos demostrado que el espíritu azurano no puede ser conquistado a través de la guerra convencional. Nuestra fuerza no reside en nuestra tecnología ni en nuestros números, sino en nuestra adaptabilidad, nuestra resiliencia y nuestra unidad de propósito. Murmullos de acuerdo recorrieron la asamblea, más fuertes entre aquellos que habían participado en la campaña de guerrilla contra los Ricari. Incluso antiguos escépticos como el comandante Ptalox ahora asentían en reconocimiento de la verdad en sus palabras. De ahora en adelante, continuó Nilara, debemos expandir lo que hemos aprendido. El antiguo colectivo azurano, que gobernaba a través del miedo y una jerarquía rígida, no habría sobrevivido a esta crisis. El nuevo colectivo debe fundarse en principios diferentes: respeto mutuo, responsabilidad compartida y el reconocimiento de que la verdadera fuerza proviene de la diversidad de pensamiento en lugar de la uniformidad forzada.
Para algunos de los asuranos más viejos, esto representaba una desviación radical de siglos de tradición. Se plantearon objeciones, se expresaron preocupaciones sobre abandonar las prácticas que habían construido su imperio en primer lugar. Nilara escuchó cada perspectiva con atención genuina, sin descartar los puntos de vista tradicionales ni permitir que anularan las claras lecciones de los acontecimientos recientes. Durante todo el consejo, Garrett permaneció en gran parte en silencio, ofreciendo su opinión cuando se le preguntaba directamente, pero reconociendo que este era un momento crucial en la cultura asurana que necesitaban navegar principalmente en sus propios términos. Su papel estaba cambiando de asesor táctico a algo más matizado, testigo y guía ocasional de una transformación que, en última instancia, sería de su propia creación. Cuando el consejo concluyó su sesión inicial, habiendo establecido parámetros de trabajo para su continua resistencia contra los Ricari, Nilara solicitó un momento a solas con Garrett. Caminaron juntos hasta un mirador que dominaba el campamento expandido, que ahora se parecía más a una pequeña ciudad que a un puesto militar. «Estuviste inusualmente callado durante el consejo», observó ella, su tono curioso en lugar de acusatorio. «No era mi lugar dominar esa conversación», respondió él con honestidad. «Lo que están haciendo, reimaginar toda su sociedad mientras luchan simultáneamente por su supervivencia, es algo que su gente necesita dar forma colectivamente». Ella lo estudió con esos penetrantes ojos opalescentes. «Sin embargo, tu influencia es innegable. Las tácticas que introdujiste, las perspectivas que compartiste, han alterado nuestro rumbo irrevocablemente. Para bien o para mal», reconoció él con un ligero encogimiento de hombros. «Para bien», afirmó ella con firmeza, aunque quizás no sin coste. Su mirada se desvió hacia el horizonte, donde los primeros indicios del amanecer comenzaban a iluminar el paisaje. El colectivo asurano, tal como existió durante 9 siglos, ha desaparecido. Lo que lo reemplace será diferente, más adaptativo, más inclusivo, quizás menos dominante en su enfoque hacia otras especies. Algunos verán esto como un declive en lugar de una evolución. «El cambio siempre enfrenta resistencia», observó Garrett, especialmente cuando desafía las ideas sobre las que la gente ha construido sus identidades. «Ciertamente». Nilara se giró para mirarlo directamente. «Lo que me lleva a un asunto de cierta delicadeza. Tu papel en nuestra lucha continua». Garrett había estado anticipando esta conversación, aunque quizás no tan pronto después de su victoria. Con la crisis inmediata abordada, la cuestión de su presencia continua entre los asuranos surgía naturalmente. «Te preguntas si estoy planeando irme», supuso él. «El pensamiento se me ha ocurrido», admitió. «Tu participación inicial fue circunstancial, un encuentro casual en un campo de batalla, una decisión tomada en el momento. Ninguna lealtad formal te ata a nuestra causa». Bajo su tono cuidadosamente neutral, detectó algo más personal, una preocupación que trascendía las consideraciones estratégicas para tocar la conexión que se había formado entre ellos durante sus pruebas compartidas. «¿Qué preferirías tú?», preguntó, queriendo que ella articulara su posición antes de revelar sus propios pensamientos. Nilara se enderezó, la dignidad imperial reafirmándose brevemente. Luego, tomando visiblemente una decisión, permitió que esa fachada se suavizara. «Preferiría que te quedaras», dijo simplemente, «no solo como asesor táctico, aunque tu experiencia en ese sentido sigue siendo invaluable, sino como», dudó, aparentemente buscando el término correcto, «como un socio en esta transformación que hemos comenzado. Pocos entienden como tú tanto lo que fuimos como lo que podríamos llegar a ser». La palabra socio conllevaba implicaciones que ninguno de los dos abordó por completo. Un reconocimiento de una relación que había evolucionado más allá de los parámetros profesionales hacia algo más complejo y significativo. Garrett consideró sus palabras cuidadosamente. El soldado profesional en él reconocía que el conflicto asurano estaba lejos de resolverse. Los Ricari se recuperarían, adaptarían sus estrategias, buscarían venganza por la destrucción de su nexo. Desde una perspectiva puramente táctica, los desafíos futuros serían fascinantes, las oportunidades para desarrollar aún más metodologías de guerrilla contra una fuerza convencional superior, convincentes. Pero no eran solo las tácticas las que influían en su decisión.
Me quedaré, dijo finalmente. Al menos hasta que hayamos lidiado con la contraofensiva Ricari que inevitablemente vendrá. Después de eso, dejó el futuro deliberadamente abierto. Una batalla a la vez, emperatriz. El alivio parpadeó brevemente en sus rasgos antes de que su compostura se reafirmara. Un enfoque sabio, asintió. Y por favor, cuando hablemos en privado, ni Lara será suficiente. Fue un gesto pequeño, pero significativo, una ofrenda de conexión personal más allá de sus roles formales. Garrett lo reconoció con un asentimiento. Ni Lara, entonces, dijo, probando la intimidad de usar su nombre sin título ni tratamiento formal. Mientras el sol salía por completo sobre el horizonte, iluminando el paisaje en tonos ámbar y oro, permanecieron juntos en un cómodo silencio. El soldado humano y la emperatriz alienígena, unidos por la circunstancia y la elección, enfrentando un futuro incierto con un propósito compartido y un creciente respeto mutuo.